Tenemos 800 más 600 menos 500, 900 partido 1400. Y por último, una simple división, 900 dividido entre 1400 y lo multiplican por el 100, de tal manera que eso va a ser igual ¿a cuánto? Es necesario que usted lleve la secuencia lógica del desarrollo del tema en este ejercicio con su calculadora o con su misma máquina que lo haga. No importa, pero ¿cuánto les da? Porque así da la impresión de que estoy hablando solito. 64.28, Lick. Así es. 64.28%. Y no olvidarse anotarle el signo de porcentajes. 68.28%. Porque así es la respuesta correcta. Muy bien. Punto y aparte. Ahora anote. Regla de multiplicación. Regla de multiplicación. Se distinguen dos casos, igual que en la regla de la suma. Aquí estamos en regla de multiplicación. Se distinguen dos casos. Número uno. Primer caso. Número uno. Eventos independientes. Dos o más son considerados independientes si los eventos en ningún modo se afectan uno al otro. ¿Cómo? Por ejemplo, A y B son independientes cuando la ocurrencia del evento A no tiene efecto sobre la ocurrencia del evento B y viceversa. Punto de aparte. Ejemplo. Una bolsa contiene artículos, ¿cómo? De los cuales 3 son defectuosos y 2 son buenos. Punto seguido. Se extrae un artículo y, óigase bien, y le está indicando multiplicación y después se reemplaza. Punto y coma. Otro artículo es extraído
después del reemplazo. Encontrar la probabilidad que ambas extracciones sean artículos defectuosos. Muy bien. Entonces ubíquese en su prontuario de fórmulas, la fórmula número 42, página 18. Se la voy a copiar acá en la pizarra como escrita. Página 18. Debe estar escrita de la forma siguiente. Probabilidad de A y de B. Eso va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Esa es la fórmula número 42. Ahora ordenemos la información que se tiene. Dice que hay artículos defectuosos igual a 3. Artículos buenos igual a 2. Y 3 más 2 son 5. 5 es el pequeño universo que se tiene. 5. Y la interrogante del problema le está planteando a usted que va a extraer 2 artículos y que sean defectuosos. Muy bien. Entonces, para la probabilidad de A, hay 3 artículos defectuosos. 3 partido el total, 5. Por. Pero como ahí le dice con reemplazo, usted antes de que haga la segunda extracción, este artículo lo devuelve a su bolsa imaginaria que usted pudiera tener a la par de su escritorio donde está trabajando, devuelve ese artículo. Bien, hace la segunda extracción y que sea también artículo defectuoso. Como usted devolvió ese primer artículo, dentro de su bolsa van a haber 3 nuevamente. Y dentro del pequeño universo, 5. Y ahí ya multiplicamos 3 por 3, 9. Y 5 por 5, 25. Y posteriormente, una división normal. 9 dividido 25 multiplicado por el 100. Y eso va a ser igual. 36%. Correcto, 36%. Y como en el caso de la regla de la suma, su servidor lo explicó con 2 variables diferentes. Ahora no va a ser la variante también. Les voy a explicar con 2 variables diferentes. Ahora anote. Otro ejemplo cambiando la variable. Ahora ya no van a ser artículos. Otro ejemplo cambiando la variable. En la planificación de una auditoría de estados financieros, se determinó que el volumen de los documentos contables es el siguiente. Tenemos recibos de caja.
recibos de caja va a ser igual a 25. Los otros documentos, facturas al contado. Facturas al contado. Vamos a tener 50. El otro documento, facturas ventas al crédito. Facturas ventas al crédito. Va a ser igual a 30. Y por último tenemos documentos por pagar. Documentos por pagar. Van a ver 20. Ahora haga la sumatoria porque ese elemento de juicio nos va a servir para la aplicación de esta fórmula. ¿Cuánto suma eso? $125. Correcto. 125. Muy bien. Ahora, anote lo siguiente. Que al efectuar dos extracciones, un documento sea al contado. Para llevar la secuencia lógica, lo que está haciendo es conveniente señalar qué documento. Documento al contado, dice el interrogante. Documento al contado. Aquí estamos. Y el otro a cobrar. Aquí estamos. El otro a cobrar. Coma. Reemplazando el primer documento. Como estamos en el mismo caso de la multiplicación, vamos a utilizar la misma fórmula que está aquí arriba. Bien. Entonces, usted, en una forma metafórica, si usted quiere, donde está trabajando en su escritorio, tiene su gaveta. Y hay 125 documentos contables distribuidos en esta forma. Va a hacer dos extracciones. Y veamos qué dice. Reemplazando, con reemplazos. Muy bien. El primer documento dice que sea facturas al contado. Son 50 facturas al contado. Entonces, la probabilidad de A y de B. Probabilidad de A, facturas al contado 50. Partido 125. Por esta factura la hemos devuelto a nuestra gaveta, donde usted está trabajando. O sea que en el universo que usted tiene están los mismos documentos y el mismo universo. Por lo tanto, hay 30 facturas. 30. Partido 125. Y ahí 50 por 30, eso va a ser igual 1500. Y 125 por 125, 15.625. Muy bien. Hace la división respectiva
y posteriormente lo multiplica por el 100, de tal manera que eso va a ser igual. ¿Cuánto le da? Hagan una división y una multiplicación, jóvenes. ¿Cuánto les da, jóvenes? 9.60 LIC. Eso. O 9.6 nada más. 9.6% o 9.60%. No se les olvide eso. El porcentaje. Y ese es el primer caso de la regla de multiplicación explicado con dos variables diferentes. Muy bien. Ahora entramos al segundo caso. 2 puntos. Eventos dependientes. Eventos dependientes. Si A y B están relacionados de tal forma que la ocurrencia de B depende de la ocurrencia de A, coma. Entonces, A y B son llamados eventos dependientes. Y para tal efecto, lo vamos a explicar con las mismas variables. En primer lugar, los artículos defectuosos y buenos. Si usted quiere, lo copia nuevamente, o si no, pues solo que le sirva de referencia. Muy bien. Entonces, utilizando esos artículos, encontrar la probabilidad que ambos artículos sean defectuosos. ¿Cómo? Tomando en cuenta que al hacer la primera extracción no se reemplaza. ¿Cómo? Para que se haga la segunda extracción. Muy bien. Entonces, se abocan a su prontuario de fórmulas. Ahora es la fórmula número 43, siempre en la página 18. Y dicha fórmula está escrita de la manera siguiente. Probabilidad de A y B. A y B va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B que depende de A. Probabilidad de B que depende de A. Eso indica esta línea inclinada. Probabilidad de B que depende de A. Muy bien. Y vamos a tomar el ejemplo de los artículos defectuosos y buenos. Hay 5.
y lean lo que, o sea, y que ambos artículos sean defectuosos, tomando en cuenta que al hacer la primera extracción no se reemplaza. Bien, hagamos la primera extracción. Igual, probabilidad que sean defectuosos, 3. Partido 5. Por. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque usted está trabajando con una subbolsa imaginaria donde tiene esos artículos 5, defectuosos y buenos. Solo que cuando usted hace la segunda extracción, este artículo defectuoso ya no lo devuelve a su bolsa. Lo tiró a la basura, no sé qué va a hacer con él, pero ya no lo regresa a la bolsa. Entonces, cuando usted va a hacer la segunda extracción, mete la mano a su bolsa y resulta que artículos defectuosos solo hay 2. Por el que usted ha tirado a la basura. Y dentro del pequeño universo no va a haber 5, va a haber 4. Entonces, 3 por 2 va a ser igual a 6. Y 5 por 4, 20. Hace una simple división y posteriormente lo multiplica por el 100. ¿Cuánto les da? 30%. Correcto. 30%. Muy bien. Ahora, tomando en cuenta esos documentos contables, que es otra variable. Anote entonces, para diferenciar. Y en el ejemplo donde hay recibos de caja, facturas al contado, facturas de ventas al crédito y documentos por pagar, 2 puntos. Que al efectuar 2 extracciones, un documento sea al contado y el otro, oiga bien, y el otro a cobrar. Coma, sin reemplazar el primer documento antes de efectuar la segunda extracción. Muy bien. Ubiquémonos entonces en esa variable. Documentos contables. Probabilidad de A. ¿Qué nos pide? Que sea un documento al contado. Aquí está. 50. Partido en total 125. Pero resulta que este documento contable usted no lo va a devolver a su gaveta que usted tuviese en su escritorio. Que ese documento lo va a dejar afuera. Por lo tanto, cuando usted hace la segunda extracción, va a haber un documento menos. Pero le está mencionando que sea el otro a cobrar, o sea, este. A pesar de que ese documento no se devolvió a cobrar, no los hemos tocado. Si están exactamente los 30 documentos. Pero en el universo ya va a haber un documento menos. Ya no van a haber 125, van a haber 124.
50 por 30, 1500. 125 por 124, 15.500. Y por último, una simple división, 1.500 dentro de 15.500 y lo multiplica por el 100, de tal manera que la respuesta va a ser igual. ¿Cuánto va a ser? 9.67. Sí, redondeado, 9.68%. Sería la respuesta entonces, 9.68%. Bien. Entonces hemos visto los dos casos de las reglas de multiplicación utilizando dos variables diferentes. Esos de ahí artículos defectuosos y buenos y los de ahí documentos contables. Para los dos casos, la ley de la suma y la ley de la multiplicación. Recordarse que en la suma es O y la multiplicación es I. Esa vocal mágica y esa Y le indica a usted qué caso es con el otro, para que usted no se equivoque. Bien, voy a tocar el tema del examen de ayer. La plataforma les cuento que ya calificó, pero hay un pequeño inconveniente, que muchos de ustedes no subieron su examen a la plataforma. Entonces, su servidor, ¿cómo saber que lo que usted hizo es correcto o simplemente le dieron copia y señaló sus respuestas? Y hasta el momento, ninguno de ustedes nos ha manifestado, nos ha informado por qué no subió su examen. No sabemos qué les pasó. Si siguieron trabajando después de las 2 horas y ya no les dio tiempo. No sé. No sé qué les pasó a ustedes. ¿Alguien me puede decir qué le pasó? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que en Sí, mi caso yo terminé a tiempo, pero no me dejó subir el archivo porque me decía que era demasiado grande el archivo, era muy pesado. Lo tenía comprimí mucho 2 peso, veces, pero no me dejó subir. pero lo hizo a mano usted. Sí, lo hice a mano. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más, jóvenes? Isabel. ¿Alguien más? Bueno, como le dije al otro grupo, vamos a tratar de ser flexibles porque nadie se queda atrás. Entonces, los que no subieron su examen a dicha plataforma, me hacen el favor de mandárselo, pero hoy mismo, a la licenciada Andrea García, a su correo, para que ella me haga el favor de mandármelo a mí posteriormente y yo lo pueda chequear, a ver qué hicieron, porque yo necesito corroborar su respuesta con lo que hicieron. Si bien es cierto, la plataforma calificó, pero uno de profesor necesita el chequeo, ¿no? Chequeo. Entonces, que no se les pase por alto que hoy mismo en la noche van a hacer esa diligencia. La licenciada Andrea García está muy anuente a colaborar y a recibir los correos de ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado, muchas gracias. Vale. Muy bien. Entonces les voy a dictar otro ejemplo de lo que estamos explicando, del tema siempre de probabilidades.
Otro ejemplo. Una gaveta que contiene 6 facturas rosadas. Óigase bien, 6 facturas rosadas. Coma. 4 blancas. Y 5 azules. Se extraen 3 al azar. Punto seguido. Determine la probabilidad que la factura sea rosada, coma, blanca y azul. Y entre paréntesis, sin reemplazo. Sin reemplazo. Lo primero que se tiene que hacer es ordenar los datos para saber con qué información cuenta. Tenemos facturas rosadas. Facturas rosadas. En total son 6. Tenemos facturas blancas. Que son 4. Facturas azules. Igual a 5. Hacen la sumatoria 6 más 4, 10 y más 5, 15. 15 es el total de facturas. Muy bien. Y le están planteando la interrogante que en su orden sea rosada, blanca y azul. Pero al final usted escribió sin reemplazo. Sin reemplazo. Muy bien. Entonces tenemos la probabilidad de A y de B. Probabilidad de A que sean facturas rosadas. ¿Cuántas facturas rosadas hay? 6. 6 facturas rosadas. 6 partido el total 15. Por aquí mucho ojo, porque esta factura rosada ya no la devolvimos a la gaveta en donde usted está trabajando, metafóricamente hablando, ¿no? Y resulta que hacemos una segunda extracción. Va a hacer falta una factura. Pero la segunda que sea blanca. Y las blancas no las hemos tocado. Por lo tanto, sí hay 4. Pero en el universo ya no va a haber 15. Va a haber una menos. 14. Muy bien. Esa factura blanca también ya no la devuelve antes de hacer la tercera extracción. Mete la mano en su gaveta para hacer una tercera extracción y que sea azul. Las azules tampoco. Pero en el universo ya hay 14. Hay una menos, que es 13. Muy bien. 6 por 4 por 5. Eso va a ser igual a 120.
15 por 14 y por 13 va a ser igual a 2.730. Muy bien. Y por último tenemos una simple división, 120 dividido entre 2.730 y el coeficiente resultante lo va a multiplicar por el 100 expresado en porcentajes. ¿Cuánto les da? 4.40, Lick. Correcto. Es correcto. 4.40%. En esos ejercicios, usted debe ser muy puntual en sus respuestas, porque a veces hay una pequeña diferencia. Puede ser que en un inciso anterior le dé 4.39% y en ese le dé 4.40%. Entonces hay que ser muy precisos y muy puntuales en sus respuestas. Punto y aparte. Ahora, anote ahí otro ejercicio. Siempre de lo mismo. Solo que ahora va a ser una prueba para saber si me están entendiendo, si les está quedando claro el concepto, porque es un ejercicio combinado y debe tener mucho cuidado cuando lee. Anote entonces. De un archivo que contiene 6 facturas. Del almacén El Faro. 6 facturas del almacén El Faro. 4 del almacén La Luna. Y 5 del almacén El Sol. Punto y coma. Se extrae una al azar. Se extrae una al azar. Punto y coma. Determine la probabilidad de que la factura extraída sea 2 puntos. Inciso A. Del almacén El Faro o La Luna. Del almacén El Faro o La Luna. Punto. Inciso B. Si se extraen 3 facturas, encontrar la probabilidad que sean extraídas en el orden El Faro, La Luna y el Sol. Punto y aparte. B.1. Sin reemplazamiento. Sin reemplazamiento. B.2. Con reemplazamiento. Bueno, aquí en la pizarra solo les voy a ordenar los datos, porque es lo primero que tienen que hacer ustedes. Ordenar los datos para saber cuál es la información que usted tiene, para darle respuesta a los diferentes incisos. Tenemos en primer lugar del almacén El Faro.
el faro. Es igual a 6. Tenemos la luna. Y hay 4. Y por último, el sol, que va a ser igual a 5. 6 más 4, 10 más 5, 15. 15 es el universo con el cual se cuenta para darle respuesta a los diferentes incisos que usted ha copiado. Y como yo quisiera saber si me están entendiendo, si están entendiendo los conceptos, pues queré la respuesta en primer lugar al inciso A. Escucho la respuesta. ¿Respuestas? Respuesta del inciso A. Entonces el que a mí me dio 8.89, no sé si está bien. ¿Otra respuesta? 11.43. ¿Alguien más? Voy a tomar una muestra de 5. Van 2. ¿Alguien más? Una de las señoritas. Lely Villegas. Jennifer. Fíjese Lick, que yo sí, aquí sí me trabé, porque sí me quedé con en el inciso A hay que extraer una, ¿verdad? Al azar, entiendo Sí, yo. sí. Y entonces ya no serían 15, serían 14, póngales ya sea de luna o de faro, ¿verdad? Solo que hay que tomar en cuenta que ahí no le indican a usted si es con reemplazo o sin reemplazo. Ajá, exacto. Entonces ahí Ahí fue no donde dice. me quedé, porque Ajá, no supe para dónde irme. ya. Vean pues, cuando hay esta clase de ejercicios, porque es un ejercicio combinado, lea bien el inciso A. Dice que extraída sea del almacén el faro o la luna. ¿Qué le indica la O? ¿Qué es una o es otra? No,
¿Qué le indica la O? ¿Qué cosa? Que es suma. Exactamente, que es una suma. 200. Por lo tanto, la fórmula que van a utilizar Ya entendí. es la siguiente. Probabilidad de A unión B. A unión B. Eso va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Muy bien. Entonces, ya tenemos identificada la fórmula. Y dice que sea del almacén El Faro. ¿Cuántas hay? 6. 6 dio el total 15 más probabilidad de B. Sigamos leyendo. O la luna es. ¿Cuántas hay de la luna? 4. 4 partido 15. Ahorita le dice a usted sin reemplazo por reemplazo. Y como es una regla de la suma, entonces es obvio que usted el procedimiento matemático lo va a hacer en esta forma, sin restar nada. Entonces 6 más 4 va a ser igual a 10. Y como estamos en una suma de quebrados con igual denominador, copiemos el 15. Entonces 10 dentro de 15 y lo multiplican por el 100 y eso le da 66.67. 66.67%. Como Y pueden eso lo darse había, cuenta. eso lo había terminado mentalmente, pero como no me salía. Ya. Pues así es. Entonces, para los otros 2 puntos, lo vamos a explicar el día lunes. Traten de hacerlo. Si no pueden, lo vamos a explicar. Porque ahorita me interesa proyectarles las diapositivas de este tema. Si no, ya no nos va a dar tiempo. Permíteme un segundito. Muy bien. Ahí estamos entonces. Otro ejemplo, cuando iniciamos la noche de hoy. Otro ejemplo cambiando la variable. Clase número 15, 21 de agosto. Los registros de cuentavientes del banco 15 de agosto. Hay cuentavientes de un total de 1,400. Tienen cuentas de cheques 800, de ahorro 600 o que tengan ambas. ¿Cuál es la probabilidad que un cuentaviente seleccionado al azar tenga cualquiera de las 2 cuentas, ya sea de cheques o de ahorros o que tenga ambas? Vaya. Entonces, aquí está la fórmula. Probabilidad de A unión B, probabilidad de A más probabilidad de B, menos la probabilidad de A intersección B. Aquí está el signo de intersección. Tenemos cuentavientes 800, partido el total 1,400. Probabilidad de B más 600 de ahorro, partido 1,400. Menos donde hacen intersección los 2 cuentavientes. Y se los expliqué en un diagrama de Venn. Por si ya se recordó, un diagrama de Venn que lo tuvo que ver aprendido en Mate 2. Se le va a facilitar para el análisis. 500 es donde hacen intersección. Dividido entre 1,400. Como estamos en una suma y resta de quebrados con igual denominador, simplemente sumamos los numeradores. 800 más 600 menos 500, 900. Y 1,400 simplemente lo copiamos.
Hacemos una simple división y posteriormente lo multiplicamos por el 100 y nos dio 64%. Si hubiese diferente denominador, ¿qué se hace? ¿Qué se hace si hubiese diferente denominador? Eso en la primaria, no sé. Se lo aprendieron, jóvenes. Sacarle mínimo. Mínimo común, ¿qué? Y es donde se complica la cosa. Porque hay quienes ya se les olvidó. Vale. Posteriormente nos trasladamos a la regla de multiplicación. Se distinguen dos casos. Eventos independientes. Dos o más son considerados independientes. Esto ya lo copió usted. Por eso era necesario que usted copiara la teoría para que vaya asociando la teoría con el ejercicio práctico. Y así se le va a facilitar. Bueno, y aquí está el ejercicio práctico. Un ejercicio sencillo. Una bolsa contiene varios artículos, de los cuales 3 son defectuosos y buenos. Se extrae un artículo y después se reemplaza. Otro artículo se extrae y después de reemplazo. Encontrar la probabilidad que ambas extracciones sean artículos defectuosos. Primero, ordenar los datos. Y aquí están defectuosos 3 y buenos 2. Total 5. La fórmula a utilizar es la fórmula número 42, página 18. Es la regla de la multiplicación. Probabilidad de A que sea defectuoso. ¿Cuántos artículos defectuosos? 3. 3 partido 5. Por encontrar y aquí dice claro, ¿no? Después de reemplazo. Pero aquí dice, se reemplaza. O sea que antes de hacer la segunda extracción, se reemplaza, se devuelve. Por lo tanto, dentro de la bolsa que usted pudiese tener, hay 3 defectuosos, 3 defectuosos. Y el universo, 5. De ahí se lo hace. Se multiplica 3 por 3, 9, 5 por 5, 25. Lo multiplicamos por el 100 al final y nos da 36%. Otro ejemplo, cambiando la variable. Otro ejemplo. En la planificación, bueno, eso ustedes lo tienen. Pero vamos a quitar eso para que yo pueda ver la pantalla completa. Ahora sí. Que al efectuar 2 extracciones, un documento sea al contado y el otro a cobrar, reemplazando el primer documento. Veamos primero. El documento al contado, aquí está 50. Y el otro a cobrar, ventas al crédito, 30. Ahí tenemos ubicados qué documentos vamos a utilizar para la fórmula. Y aquí está la fórmula. Entonces, 50, veamos, 50. Aquí está el 50. Dividido el total, 125 por 30. Ventas al crédito, partido 125. 50 por 30 y 125 por 125. Hacemos una división y el coeficiente que está acá lo multiplicamos por el 100, de tal manera que el resultado final va a ser 9.6%. Muy bien. Ahora, segundo caso de la multiplicación, eventos dependientes. Esta pequeña teoría ya la copiaron ustedes, pero aquí está bien claro por si no le dio tiempo, si se comieron alguna palabra, aquí está. Dice artículos defectuosos utilizando las mismas variables de artículos defectuosos y artículos buenos. Ahora veamos la interrogante. Encontrar la probabilidad de que ambos artículos sean defectuosos, tomando en cuenta que al hacer la primera extracción no se reemplaza. Óigase bien, no se reemplaza.
para que se haga la segunda extracción. Probabilidad de A, 3 artículos defectuosos. Divido el total, que son 5, por la probabilidad de B, que depende de A. Entonces, en la segunda extracción ya no se reemplaza. O sea, hay un artículo menos. Y como estamos hablando de artículos defectuosos, en el pequeño universo ya no hay 3, hay 2. Y acá ya no hay 5, hay 4. Entonces 3 por 2, 6, y 5 por 4, 20. Hacemos la operatoria matemática y nos da el 30%. Muy bien. Y en el ejemplo donde hay los recibos de caja, facturas a contado, ventas al crédito y documentos por pagar, que al efectuar 2 extracciones, un documento sea al contado, 50, y el otro a cobrar 30, sin reemplazar, óigase, sin reemplazar el primer documento antes de efectuar la segunda extracción. Muy bien. Entonces tenemos en la primera extracción 50 partido 125. Pero en la segunda, sí, esto no lo hemos tocado. Por lo tanto, dentro de la bolsa que usted tiene hay 30. ¿Está? 30. Pero en el universo ya no hay 125, hay 124. Hacemos la operatoria y nos da 9.68%. Muy bien. Otro ejemplo. El del ejemplo donde hay facturas rosadas, 6, facturas blancas, 4 y facturas azules. Muy bien. Iniciamos con la primera extracción, que sea factura rosada. Hay 6 rosadas. 6 dividido entre el total 15. Pero esa factura la dejamos afuera, ya no la devolvemos. Hacemos una segunda extracción y que sea blanca. Las blancas no las hemos tocado. Son 4. Pero en el universo ya hay una menos, que es 14. Hacemos una tercera extracción y que sea azul. Las azules no las hemos tocado. Por lo tanto, hay 5 azules. Aquí están las azules. Pero aquí ya no va a haber 14. Va a haber 13. Hacemos entonces nuestra operatoria. División y multiplicación por 100 y nos da 4.40%. Muy bien. Y aquí está el último ejercicio que ustedes copiaron. Aquí está claro. Del almacén El Faro o la Luna. Inciso B. Si se extraen 3 facturas, se encontrará la probabilidad que sean extraídas en el orden El Faro, la Luna y el Sol. Pero aquí hay una indicación, B.1. ¿Qué quiere decir B.1? Que eso es parte de B. B.2, esto es parte de B. Entonces deben de tomar en cuenta esas indicaciones, sin reemplazamiento y con reemplazamiento. Eso deben de tomar ustedes en cuenta. Muy bien. Hasta aquí lo que hemos visto esta noche. Espero que hayan interpretado todo, porque vamos